Estrategias psicopedagógicas orientadas a la motivación docente. Revisión de un problema. Por Inmaculada Sureda García. Cada vez más se reconoce el papel relevante que desempeña el profesor en tanto que es facilitador de información y de experiencias de aprendizaje, como planificador de la misma, como evaluador del rendimiento de los alumnos, como organizador del entorno de aprendizaje, por nombrar solo algunas de las importantes funciones que el profesor desarrolla en clase. Todos estos aspectos hacen del todo imposible pensar en un auténtico proceso instruccional sin la presencia del docente. Basta echar una breve ojeada a la prensa para observar cómo el profesor se encuentra en una situación en la que se le exigen excesivas responsabilidades y se lo culpabiliza de los problemas que se dan dentro del contexto escolar. Dentro de este contexto, se espera que los docentes justifiquen la falta de formación básica y elemental que presentan los alumnos y resuelvan la problemática con la que se encuentra la sociedad actual ante tales deficiencias. El desconcierto personal ante el contexto socioescolar hace que en muchos casos el docente se sienta abrumado, desmotivado y con falta de estrategias para reconducir el contexto. Tradicionalmente, la psicología de la educación ha dedicado bastantes esfuerzos al análisis y estudio del tema de la motivación en el alumnado, y muy raramente se ha valorado su incidencia en el profesorado. Si entendemos que el éxito en el aprendizaje depende de la buena interacción entre unos profesores, unos contenidos escolares y unos alumnos, la variable profesor, y más concretamente, la motivación que éste tiene en su tarea profesional requiere una mayor atención. Teorías explicativas de la motivación del profesor y su actividad docente. Las teorías de la motivación más importantes se pueden asociar a tres orientaciones principales: conductista, humanista y cognitiva. El conductismo considera la motivación como algo que media entre el estímulo y la respuesta. Su origen reside en el impulso. No obstante, hace especial énfasis en el poder motivacional de la estimulación y los refuerzos externos. Mientras el cognitivismo y el humanismo destacan los aspectos internos como determinantes de la conducta. Teoría de la instrucción. Existen intentos de elaborar una teoría capaz de explicar la motivación docente a partir de las variables y procesos que conforman el hecho y la situación instruccional. Genovar y Goodsens analizan el tipo de actividad que desarrolla el docente en función del sistema motivacional en el que se encuentra. Un sistema motivacional de la capacidad, un sistema motivacional de responsabilidad moral, un sistema motivacional de dominio de la tarea. En el caso del sistema motivacional de la capacidad, lo importante para el profesor es mantener la propia autoestima. Por lo tanto, el profesor intentará mostrar lo que sabe, mantener el control de la clase y evitará poner de manifiesto lo que desconoce, a pesar de que ello no siempre coincida con los objetivos importantes del proceso instruccional. Por lo tanto, el profesor intentará mostrar lo que sabe, mantener el control de la clase y evitará poner de manifiesto lo que desconoce, a pesar de que ello no siempre coincida con los objetivos importantes del proceso instruccional. En el caso del sistema de responsabilidad moral, el profesor se siente responsable del alumno y de su formación, y tiende a autoculpabilizarse cuando algo no funciona como estaba determinado. Por ello, será riguroso y dependiente en el propio cumplimiento de lo que ha de hacer, presentándose en el polo positivo como una actuación de ayuda para el alumno y en el negativo de sobreprotección excesiva hacia éste, aumentando la dependencia de los alumnos hacia él, acrecentando el síndrome de malestar en el docente. Por último, un sistema motivacional de dominio de la tarea favorece que el profesor se centre en el logro de los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes que presentan una motivación hacia la tarea aseguran los principios teóricos que favorecen la cultura de gestión-regulación de conflictos presentes y futuros. Este profesional actúa como mediador entre los contenidos y los educandos. No obstante, desarrollará su función como actor de la imparcialidad.
Este profesional de la educación está desarrollando las estrategias psicopedagógicas idóneas para mantener y favorecer la motivación docente. Formas de conceptualizar la desmotivación docente. Concretamente, José Manuel Esteve define el concepto de malestar docente como el más utilizado desde hace tiempo para describir los efectos permanentes de carácter negativo que afectan a la personalidad del profesor como resultado de las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia. Un individuo que se enfrenta a una situación continua de tensión y malestar laboral presentará un síndrome general de adaptación. En el proceso general de adaptación a la situación de estrés o malestar, de acuerdo con Ortiz, Calvete y Villa, se plantean tres fases. Una primera fase de alarma o reacción de shock permite al sujeto estar al tanto de lo que pasa para afrontar mejor la situación inesperada. No obstante, la persona puede reaccionar con perplejidad, asombro, hasta llegar a la indefensión. La readaptación general en esta fase depende de la capacidad de recuperación, el desarrollo de nuevas motivaciones, la tolerancia a la frustración, los apoyos ambientales. En el caso de lograr una adaptación satisfactoria se produce el eustrés. Si la intensidad del elemento perturbador continúa sin resolverse, pasamos a una etapa de resistencia. La segunda fase representa un periodo de reorganización. Se da una activación de los sistemas de defensa, aumentando la resistencia al estrés que ha provocado la alarma, intentando compensar los desequilibrios. Una tercera fase es la de agotamiento. Si existe un esfuerzo prolongado y excesivo para la resistencia personal. En este caso, se da una indefensión creciente, las fuerzas se agotan y se dan alteraciones somáticas y psicológicas. Aparecen entonces los aspectos negativos del estrés, el distrés, que pueden provocar daños para la salud muy perjudiciales. La presencia continua de estrés y cansancio psíquico puede llevar al denominado síndrome de burnout, descrito como estrés crónico. Las repercusiones del estrés crónico son cansancio emocional. El profesor tiene sentimientos de depresión que pueden llegar a deteriorar su personalidad, incluyendo una baja autoestima, sentimientos de inferioridad, incompetencia, valoración negativa de sí mismo, su trabajo y las relaciones con los otros. Despersonalización. El profesor desarrolla un cambio negativo en las actitudes y relaciones hacia otras personas. Está irritable y carece de motivación para realizar su trabajo. Disminución del rendimiento personal. Al no poder centrarse en la tarea y tener falta de motivación, baja su productividad. Tal pérdida supone una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo. Comportamientos de evitación con los compañeros e incapaces de soportar la dinámica interactiva. Los comportamientos más destacados del profesor con estrés crónico son la insuficiencia para crear iniciativas en su sistema de actividad y la compulsiva necesidad de abandono de su tarea. Factores o procesos que influyen negativamente en la motivación docente. De acuerdo con Ortiz, debemos centrarnos en diferentes factores que pueden influir negativamente en la motivación hacia la tarea y no favorecen el modelo de docente como gestor regulador de conflictos. Contexto social. Dentro del contexto social han tenido lugar determinados cambios que de manera conjunta han incidido sobre la imagen y la función docente, desestabilizando su propia identidad profesional y pudiendo generar subestima del yo. Esta acumulación de responsabilidades dadas por la demanda social no siempre han venido acompañada con necesaria dotación de recursos, ni apoyo social para hacer frente a las mismas. Los enfoques normativos de formación del profesorado se centran en destacar lo que el profesor debe hacer o lo que debe ser, sin enseñarle qué estrategias y recursos debe emplear cuando la situación no es la ideal. En este caso, se hace necesario en la formación inicial y permanente del maestro combinar la especialización profesional y la preparación personal para ofrecer un nuevo rol docente. Contexto de la práctica docente. Agentes estresantes.
Los agentes estresantes de la práctica docente plantean problemas específicos para los profesores, tales como un mayor aumento de las conductas agresivas de los alumnos hacia los docentes. En segundo lugar, la evaluación constante del trabajo del profesor puede resultar desagradable cuando ésta no es objetiva y ajustada a la realidad. La evaluación se convierte en un recurso educativo interesante en la medida en que se utilice para desarrollar las potencialidades de los docentes, y no como un sistema de control sancionador, que supone un riesgo para la autoestima del maestro. En tercer lugar, los contextos de trabajo que no tienen las condiciones suficientes en materiales, medios, recursos u espacios son factores seguros de malestar docente. Contexto de interrelación con la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres. Esta profesión supone situaciones interactivas continuadas con la autoridad, los compañeros, los padres y los alumnos. Las relaciones interpersonales y laborales con los compañeros pueden venir acompañadas de las notas básicas de incomunicación y falta de cooperación, lo que acrecienta el malestar docente. Contexto intrapersonal. Dentro de un contexto intrapersonal, indicar como la angustia y malestar profesional aparece más fácilmente cuando la estructura de la personalidad del individuo es frágil y cuando el medio ejerce una dura presión, con exigencias que sobrepasan la capacidad de adaptación del sujeto. En este caso se explicaría, en parte, que ante una misma realidad haya docentes que tiendan a reacciones comportamentales negativas para sí mismo y para el contexto, y otros no. Propuestas de intervención ante la insatisfacción del docente en la enseñanza. Se plantea ahora la necesidad de concretar las estrategias que permiten solucionar este problema. Contexto de evitación. En primer lugar, es necesario que el docente o futuro maestro reconozca la necesidad de cambiar el enfoque normativo por un enfoque crítico descriptivo. Es insostenible la existencia de un profesor ideal, dotado de una serie de características de personalidad de las que dependa su eficacia docente. Ni tampoco es posible tener un modelo único de actuación ideal que determine lo que el profesor ha de hacer en cada situación. Un segundo campo de atención con toda una serie de estrategias que pueden contribuir a aumentar la competencia profesional y personal. En concreto, las habilidades de escucha, habilidades asertivas, habilidades de autocontrol y habilidades de resolución de conflictos son aprendizajes necesarios para el futuro maestro y docente en ejercicio que desea tener una mayor percepción de eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando su satisfacción por la docencia. De acuerdo con Ortiz, Girard, Dicón y Fernández, se destaca la importancia de atender a las siguientes habilidades. Habilidad de escucha activa. En este caso, cabe reiterar la importancia de que el docente debe atender a toda aquella información conductual, cognitiva y emocional que el alumno transmite. Las condiciones ideales para una buena escucha exigen que el docente empatice, atienda, discrimine y refuerce el discurso del interlocutor utilizando técnicas como la paráfrasis y el reflejo que permiten o bien desligar el contenido racional del discurso o destacar los sentimientos, las emociones que el alumno transmite al interlocutor. Habilidad de asertividad. Es la destreza que permite expresar sentimientos, pensamientos en primera persona, conductas de autoafirmación. Habilidad de autocontrol. En este caso, el docente debe aprender a autoobservar su conducta, estableciendo un análisis funcional de esta de acuerdo con los antecedentes que la propician y los consecuentes que la ocasionan. El entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos enseña al individuo a abordar sus problemas de adaptación social paso a paso, atendiendo de forma metódica tanto a los medios como a los fines a que se dirige. En este caso es importante ver cómo el individuo valora las situaciones sociales y permite un tipo de pensamiento alternativo, crítico y creativo ante el problema. Las propuestas de intervención presentadas dentro de un contexto de ayuda. Técnicas psicológicas. Las propuestas de intervención psicológicas presentadas dentro de un contexto de ayuda para paliar el malestar docente son el aprendizaje de destrezas en situaciones simuladas, el entrenamiento en resolución de problemas, la inoculación de estrés y la intervención en desensibilización sistemática. Estas técnicas ponen el énfasis en la mejora de la respuesta conductual, cognitiva y afectiva del docente en la situación instruccional.
La técnica de inoculación al estrés, en este caso la más global, utiliza la simulación para presentar a los profesores de forma grabada situaciones conflictivas ante las que han de elaborar y representar una respuesta frente a los colegas que actúan como alumnos. El entrenamiento se estructura en distintas fases. Una primera es el modelado, en la que se introducen los objetivos del entrenamiento y se dan orientaciones generales sobre cómo el docente debe afrontar las situaciones conflictivas. Una segunda es la de ensayo autoinstruccional, en la que, tras la preparación de la estrategia a desarrollar, el profesor ha de ejecutarla ante la clase, compuesta de compañeros suyos que están representando el papel de alumnos. Actuación que será grabada en video para su posterior reproducción y análisis. Una tercera fase denominada aplicaciones generalizadas, en la que, analizando la reproducción de la grabación, se trata de que todos los participantes comenten cómo los actores han desarrollado determinadas habilidades sociales. Técnicas pedagógicas. Entre las técnicas pedagógicas se enfatiza la importancia de las actividades cooperativas entre los profesores, destacando la investigación-acción. Esta actividad permite mejorar la incomunicación y el aislamiento en el que algunos profesores se encuentran y es gran portadora de malestar. El objetivo es crear situaciones en las que el docente pueda comunicar y contrastar las propias experiencias y problemáticas con otros compañeros de trabajo que se enfrentan a dificultades similares. El autor Ortiz indica dos principios básicos para la efectividad de los grupos de aprendizaje. Principio de clima permisivo. Es la garantía de aceptación incondicional de todos sus miembros y expresiones. Se trata de que el grupo llegue a crear un campo intersubjetivo de cooperación e intimidad desde el que construir la autorrealización personal y colectiva. Principio de fluidez de la situación grupal. En este caso, las ideas y sentimientos exteriorizados de manera libre serán analizados e interpretados por parte del mediador y del grupo, de forma que se irá dando posibles vías de solución de acuerdo con las técnicas de resolución de conflictos. Los grupos de aprendizaje permiten la liberación de la imagen idealizada, provocando una disminución de la culpabilidad y frustración personal. No obstante, la conformación de grupos de aprendizaje como estrategia para combatir el malestar docente requiere de un mediador que dinamice y promueva su desarrollo. La administración educativa debería establecer medidas complementarias a los docentes que han pasado por una situación de estrés. Estas medidas serán útiles y necesarias siempre que vayan acompañadas de una acción preventiva sobre el origen de los riesgos que comportan ciertas condiciones laborales docentes. Lograr el bienestar del docente no es una utopía si nos proponemos construir su viabilidad, paso a paso, con estrategias concretas, sin propuestas ilusorias ni fatalistas, con una información que lo garantice. Es todo. Muchas gracias.